bienvenida a En el Camino a las Estrellas. Soy Ani Gallego, terapeuta energética en péndulo hebreo con asistencia angelical, y en este espacio caminamos juntos hacia la sanación del alma. Con ángeles, péndulo hebreo y herramientas de luz, cada semana encendemos la chispa divina que vive en tu interior. Comencemos. Hoy quiero hablarte de una herramienta que transformó mi vida. Una técnica energética que no solo me ayudó a sanar, sino que también me devolvió mi propósito, mi rumbo y mi conexión interior. Y por supuesto que si me conoces sabes que estoy hablando del péndulo hebreo. Tal vez lo hayas escuchado nombrar o quizá esta sea la primera vez que oyes hablar de él. Pero te prometo que al terminar este episodio vas a comprender por qué esta técnica es tan poderosa y por qué cada vez más personas la están integrando en sus procesos de sanación personal y espiritual. Cuando yo descubrí el péndulo hebreo, no estaba en el mejor momento de mi vida. Me sentía perdida, desconectada, como si algo muy profundo dentro de mí estuviera apagado. Fue un momento de transición. Había dejado mi país, estaba viviendo en Francia, adaptándome a una nueva cultura. Había dejado atrás toda mi carrera profesional, mi rutina, mis raíces. Mi alma me pedía algo distinto. Yo solo sabía que había algo que necesitaba encontrar, aunque no tenía ni idea de qué se trataba. En esta búsqueda el péndulo hebreo llegó a mí. No fue casualidad, fue una respuesta directa a mis oraciones. Y desde el primer momento en que lo tuve en mis manos, sentí que algo dentro de mí se activaba. Era como si ese instrumento tan simple, un cilindro de madera, sencillito, sin más, con sus etiquetas, con letras hebreas, me estuviera diciendo: aquí hay un lenguaje que tu alma reconoce y es hora de recordarlo. Pero, ¿qué es esto del péndulo hebreo? El péndulo hebreo es una técnica energética que une la sabiduría ancestral del idioma hebreo con el poder de la radiestesia, la vibración, la conciencia y la intención. Trabaja con un péndulo cilíndrico de madera que se utiliza para escanear, limpiar, equilibrar y elevar el campo energético de una persona. Pero lo que lo hace especial es que se usan etiquetas escritas en hebreo, con palabras que contienen una carga vibracional muy alta. El idioma hebreo no se utiliza aquí como un lenguaje religioso, sino como un código energético. Cada letra tiene una frecuencia. Cada palabra escrita en hebreo actúa como una llave vibratoria que activa procesos de sanación, de transformación, de liberación o de integración, dependiendo de lo que necesite la persona. ¿Y cómo es que esto funciona? Bueno, pues te cuento, el péndulo hebreo se mueve por el campo energético de la persona, detectando bloqueos, desequilibrios, memorias atrapadas, emociones retenidas o energías externas que no nos corresponden. Una vez que lo detecta, elegimos la etiqueta hebrea para poder trabajar esa frecuencia, para poder liberarla. El péndulo, dependiendo de la etiqueta que tenga puesta, va a emitir la vibración de esa palabra y la va a transmitir al sistema energético. Es como si el alma leyera ese código y comenzara a reorganizar su luz. No hay necesidad de hablar ni de revivir traumas. Es una técnica silenciosa, profunda y amorosa. Y lo más hermoso es que actúa a todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. ¿Y por qué es diferente a otras terapias? Bueno, porque el péndulo hebreo no trabaja desde la mente, sino desde la vibración. Y eso lo hace poderoso, porque llega a lugares donde la palabra no alcanza. Además, la combinación del idioma hebreo con la intención pura del terapeuta crea un campo sagrado, una especie de canal entre el alma de la persona y su propia capacidad de sanar. En mi caso, yo canalicé una forma de trabajar el péndulo hebreo, que ya te contaré en otro capítulo cómo fue esta canalización, donde aquí integro la energía de los 7 rayos con la guía de los arcángeles, donde hay protocolos específicos que fui recibiendo para distintas áreas de la vida, para sanación emocional, limpieza energética, desintoxicación celular, reconexión con los dones, activación espiritual y muchísimas más. Esto es una técnica viva, no es rígida,
no es limitada, se adapta a lo que cada alma necesita. ¿Y para quién es esta técnica tan maravillosa? Bueno, para todas las personas que estén buscando una forma amorosa, profunda y diferente de sanar. Aquí no necesitas tener experiencia en terapias, ni haber recorrido un camino espiritual antes, solo necesitas apertura, disposición y un corazón listo para recordar. Puedes recibir sesiones con un terapeuta o puedes aprender la técnica y convertirla en tu herramienta personal de evolución. De hecho, muchas de las personas que llegan a mis cursos me dicen, es que yo quiero aprender esto para ayudar a mi familia, para entender lo que siento, para limpiar mi energía. Y terminan descubriendo un propósito mucho más grande del que imaginaban. ¿En qué puede ayudarte el péndulo hebreo? Bueno, puede acompañarte en muchos procesos, como ayudarte a liberar emociones que están ahí estancadas, que de pronto ni siquiera has hecho consciente todavía, o que ya las reconoces pero que no te sientes capaz de liberarlas, siguen ahí. Te puede ayudar con fatiga crónica, ansiedad, insomnio, todo tipo de bloqueo energético. Si estás viviendo situaciones de duelo, rupturas, heridas del pasado, te sirve también para desintoxicar en profundidad tus células, para activar tu propósito, reconectar con tu niño interior, cierre de ciclos y renacimientos y muchísimas cosas más. Y lo hace de una forma respetuosa, sin forzar, acompañando lo que tu alma está lista para mover. Bueno, aquí yo quiero compartirte una historia muy poderosa, muy poderosa, ya lo he contado en otras oportunidades, pero quiero que quede aquí en el podcast. Y fue la primera vez que yo tuve una experiencia con una persona que estaba afectada por los trabajos de magia negra, por los trabajos de brujería, cuando todavía ni siquiera estaba ejerciendo como terapeuta. Para eso debo contarte que cuando yo empecé a estudiar el péndulo hebreo tenía un pequeño inconveniente, y es que yo tenía pánico de las energías negativas, porque muchas veces en la técnica tenemos que detectar ciertas energías densas que pueden estar presentes en la persona y que pueden estar causando un desorden. Entonces tenemos que detectarlas y, por supuesto, eliminarlas para que esa persona quede en libertad, sea libre para poder trabajar en ella. Pero yo tenía mucho miedo de estas energías negativas, pero era un miedo casi fobia. O sea, imagínate el cuadro de una persona que le tiene miedo a las energías negativas y elige trabajar como terapeuta con péndulo hebreo. No lo entiendo, pero así estaba yo en esa situación. Y por supuesto que me estuve trabajando con el péndulo hebreo mucho tiempo, ese mismo miedo para tener seguridad, por lo que cuando yo empecé solo me trabajaba a mí y a mi familia. Todavía no sentía la seguridad de ser terapeuta y empezar a trabajar con otras personas. Y realmente sentía mucha inseguridad de empezar a hacer eso. Como que estaba atrasando el proceso, ¿no? Yo decía, no, todavía necesito practicar más y necesito practicar más. Y en realidad yo como que ya intuía y sabía que tenía que dar el paso y empezar a hacer terapia a otras personas, pero mis miedos no me lo permitían. Y pues mis guías encontraron una forma muy curiosa como de lanzarme al agua en este mundo de los terapeutas. Y fue que una de mis mejores amigas me habló y me dijo, mira, hay una persona que necesita tu ayuda. Es un conocido que está teniendo problemas muy serios, le están pasando cosas muy extrañas. O sea, primero le empezó a ir muy mal, empezó a enfermarse, pero él nota presencias, cosas extrañas. De pronto pierde como que el conocimiento, o sea, no se acuerda cómo llegó a un lugar y está haciendo cosas extrañas. Por lo menos una vez como que se despertó, reaccionó y él mismo se había puesto una soga en el cuello, o sea, una cosa así como súper pesada, súper oscura. Este señor estaba muy afectado y había ido a su ciudad pues como a diferentes personas que se encargan de trabajar como esas energías, y todas las personas le habían dicho que no podían ayudarlo. O sea, le cerraban de una vez la puerta como diciendo, no, lo que usted tiene es muy denso, muy pesado, no lo quiero aquí, por favor váyase, y nadie lo quería ayudar. Cuando mi amiga me dice este caso, por supuesto, ustedes se imaginan yo qué pensé. O sea, tenía todas mis inseguridades, todos mis miedos, toda mi baja autoestima, que no me sentía empoderada como terapeuta, y me mandan un caso tan absolutamente complicado de una magia oscura, de algo que entre comillas era muy difícil.
y que no lo personas muy especializadas en lo energético no querían meterse ahí, no querían atender a esta persona y me ponen ese caso. Entonces fue súper difícil este reto, pero por un lado yo me sentía como que no podía dejar a esta persona sin darle ayuda. Era una persona que estaba mal, que estaba sufriendo, no había nadie que la quisiera ayudar y yo no me sentía capaz de desentenderme y dejarla sola a su suerte, pero tampoco me sentía que yo tenía las habilidades, que estaba preparada. Entonces yo le dije a mi amiga, ok, mira, yo voy a preguntarle a mis guías, voy a preguntarle a mis ángeles, a mis guías, si es que yo estoy preparada. Y aquí les confieso que yo estaba segura y convencida que mis guías me iban a decir que no estaba preparada, que no me metiera ahí, que bueno. Entonces hice todo, la conexión con mis guías para hacer la pregunta y normalmente utilizamos un péndulo auxiliar, un péndulo normal, no es el péndulo hebreo, sino un péndulo que puede ser de metal o de cuarzo, donde tú haces preguntas y te responden con sí o no, ¿no? Bueno, este es otro tema, pero es la forma como podemos tener respuestas a preguntas así puntuales. Y cuando yo pregunté, pues para mi sorpresa, la primera respuesta es que sí, o sea, que estaba preparada y que debía tomar el caso. Pero por supuesto que yo no quería porque tenía mucho miedo. Entonces pregunté como 4 veces y siempre la respuesta fue la misma, sí, 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 sí. Entonces como que me quedé sin razones y dije, bueno, voy a tener que asumir este reto. Le dije a mi amiga que sí, que al otro día le iba a hacer la terapia al señor, era una terapia a distancia. Y yo dije, no voy a dormir en toda la noche porque voy a estar muy nerviosa, voy a estar muy ansiosa de tener que enfrentarme a esto, sin sentirme preparada. Así que, bueno, me fui a acostar pensando todo eso y dormí espectacular. Dormí súper bien. No me desperté, cero ansiedad. Y en el momento de la terapia, en el momento en que yo empecé a hacer la conexión, a pedir la protección, todo fue maravilloso. No sentí nada de miedo, todo súper fluido. El consultante, el señor, con la terapia se limpió absolutamente todas las energías negativas que tenía. Y por supuesto el señor vio los beneficios porque después seguí en contacto con él a ver todo. El señor dejó de presentar todas las cosas difíciles que estaba viviendo, todas las emociones, las experiencias, todo eso se terminó en su vida. Y yo por supuesto que estaba muy feliz por los resultados, también por la tranquilidad con la que me sentí en ese momento. Le hablé con mi profesora de péndulo hebreo, le conté todo esto, ella me dijo como algo así como, ay, tienes que tener un equipo de guías maravilloso porque hiciste todo mal. Yo, pero ¿cómo así que todo mal? Bueno, no es que la técnica lo hubiera hecho mal, sino que normalmente uno no debe, cuando te dan una respuesta, no debes preguntar más y más y más veces porque ese miedo o esa duda a la respuesta que ya te dieron puede contaminar la respuesta. Entonces normalmente puede empezar a darte respuesta sí, luego no, luego sí, porque ya con tus miedos lo contaminaste. Y a pesar de que yo pregunté varias veces teniendo la esperanza que me dijeran no te metas en ese caso, la respuesta siempre fue positiva. Además que me fui a acostar con miedo, con ansiedad, y normalmente lo que te dicen es cuando tienes miedo y ansiedad no aceptes un consultante porque trabajar desde esa vibración no es bueno. Pero de alguna forma mis guías, mis ángeles, me dieron esa manito para ayudarme vibracionalmente a que yo no sintiera miedo, a que estuviera tranquila, que me sintiera segura y protegida, y pude dar la terapia de la mejor forma. Y ese fue así mi iniciación de fuego, porque a partir de ahí nunca he sentido el más mínimo temor ante ningún consultante ni ante ninguna circunstancia, por más adversa que sea, más difícil que se vea. O sea, a partir de ahí el miedo por toda la oscuridad realmente se desvaneció y entendí que simplemente estamos en este momento en un mundo donde existe la dualidad y donde, como tenemos la presencia de luz, tenemos la presencia de oscuridad, y que cada quien está haciendo su trabajo. Y las reglas del juego son esas: tenemos que coexistir con la luz y la oscuridad, y que no hay absolutamente nada que temer. Y que además, cuando tú estás haciendo una terapia de péndulo hebreo como consultante, no eres tú, no es tu poder personal, porque ahí sí podría ser débil o fuerte. Es la energía divina que viene y simplemente se revela, pone luz, se muestra, y ahí no hay ninguna oscuridad que se sostenga.
O sea, como terapeuta, tú no estás luchando con nadie. Tú no eres el que haces el trabajo, tú simplemente con todo el amor y la disposición te prestas como un canal para que la luz divina del Creador se manifieste. Eso es todo. Y con ese caso yo entendí eso y desde ahí pude iniciar mi camino de terapeuta con total seguridad, total confianza, sin sentir miedos de ningún tipo. Esto es el péndulo hebreo, es una herramienta para quitar capas, liberar, recordar y volver a respirar desde el alma. Así que si lo que escuchaste hoy resonó contigo, pues yo te invito a acercarte a esta herramienta. Puedes empezar por recibir una sesión o sumarte a uno de mis cursos si quieres aprender a usarla tú mismo, tú misma. No necesitas ser terapeuta, solo necesitas estar dispuesto a despertar. Y ahora sí, hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema para seguir caminando juntos. Y como cada semana quiero regalarte una palabra vibracional para integrar. Hoy te regalo esta. Recuerdo. Que tu semana esté llena de recuerdo, pero no del pasado, sino de tu verdadera esencia. Que recuerdes quién eres más allá de los roles, los miedos o las exigencias. Recuerda que eres energía, conciencia, luz en movimiento y que dentro de ti ya está todo lo que estás buscando. Gracias por estar aquí. Bendigo y honro tu camino. Si sentiste que este episodio tocó algo dentro de ti, te invito a visitar mi página web www.enelcaminodelalestrellas.com y mi Instagram @enelcaminodelasestrelas. Allí encontrarás mis cursos, terapias y herramientas espirituales para acompañarte en tu camino de sanación y expansión.